La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Se afianza el centro con un avance de peón blanco. Un movimiento sólido que mantiene la ventaja posicional establecida. Con el desarrollo del caballo negro, se mantiene el equilibrio dinámico y se prepara el enroque del flanco de rey. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6.
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Tras la captura de peón negra, se mantiene la igualdad y se simplifica hacia un final. Con la recaptura blanca, se mantiene la estructura de peones simétrica y la posición equilibrada. Con el empuje de un peón central negro, se refuerza el espacio de dama y se mantiene la igualdad. El cambio de alfiles blancos, se simplifica y reduce el potencial de ataque negro. Con la recaptura del alfil negro, se mantiene la estructura de peones y la igualdad. El cambio de peones blancos, se avanza hacia una mayor simplificación y una partida igualada. Con el enroque corto negro, se asegura el rey y se prepara el medio juego. Con el desarrollo del caballo blanco, se centraliza la pieza y se prepara el enroque del flanco de rey. Con la reposición del caballo negro, se mejora su alcance y se prepara el juego en el flanco de dama. La jugada el alfil a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Con la reposición del caballo negro, se soporta la estructura de peones del flanco de dama y se mejora la actividad de pieza. Se retira el alfil blanco. Un movimiento sólido para reposicionar y preparar el enroque del flanco de rey. Con el desarrollo del alfil negro, se clava el caballo blanco y aumenta la presión. La búsqueda de seguridad con el enroque corto blanco asegura el rey y prepara operaciones del medio juego. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival.
Con la centralización de la torre blanca, se soporta el centro de peones y se prepara la acción. Tras el cambio de alfiles negro, se simplifica la posición y se resuelve el enlace. Con la recaptura de dama blanca, se mantiene el control central y la actividad de pieza. La jugada el alfil captura en la casilla de 4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la centralización de la torre blanca restante, se busca controlar la columna abierta central. Con el cambio de alfiles negro, se simplifica la posición y se mejora la estructura de peones. La recaptura de peón blanca, se fortalece la cadena de peones y el control central. Con la centralización de la dama negra, se mejora su posición y se apoya el juego del flanco de dama. Con el avance de un peón blanco, se busca crear espacio y potenciales oportunidades de ataque en el flanco de rey. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla F6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C3, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H7 para afianzar el control posicional. Con el movimiento del rey negro, se realiza una maniobra defensiva sólida para escapar de amenazas inmediatas. Con la activación de la torre blanca, se busca controlar la columna abierta y presionar la posición negra. La jugada la torre a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la reposición de la torre blanca,
se busca mejorar su actividad y coordinar con otras piezas. Con la centralización de la dama negra, se prepara la consolidación defensiva. Con la reposición de la torre blanca, se continúa la presión y se mejora la coordinación de piezas. Con la centralización de la dama negra, se mantiene la actividad de pieza y la cobertura defensiva. La jugada la torre de la columna F a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H8 para afianzar el control posicional. Con el avance de un peón negro, se crea contrajuego en el flanco de dama. Con el avance de un peón blanco, se restringe la expansión negra en el flanco de dama. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C3, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E7, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Con la activación de la torre blanca, se capitaliza el error negro y se incrementa el margen ganador. La jugada la dama a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla C3, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la dama a la casilla C3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con la reposición de la torre blanca, se busca controlar la columna abierta y finalizar la partida. La jugada la dama a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la torre captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Tras la captura de peón con jaque blanco, se inicia la secuencia final ganadora. Con la recaptura de la torre negra, se continúa legalmente la partida a pesar de la abrumadora desventaja. La captura de torre blanca, se simplifica aún más, y se consolida la posición ganadora. Con la recaptura del peón negro, se continúa legalmente la partida.
Con el jaque de dama blanco, se fuerza al rey negro a una posición vulnerable. Con el movimiento del rey negro, se evade el jaque, aunque la posición está perdida. Con el jaque de dama blanco, se continúa el ataque de mate. Con el movimiento del rey negro, se prolonga la partida, mas la resignación es inminente. Con el jaque de torre blanco, se busca un mate rápido. Con el movimiento del rey negro, se evade el jaque, pero el final es irremediable. Con el avance de un peón blanco, se apoya a la dama y se prepara el asalto final. Tras la captura del peón negro, se continúa brevemente la partida. Con el jaque de torre blanco, se fuerza al rey negro a una red de mate.